Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión del curso taller de elaboración de resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde se abordarán los temas restantes correspondientes al primer módulo denominado las resoluciones laborales. Para el desarrollo de la presente sesión, nos complace contar con la presencia tanto del maestro Eric Fernando Cano Figueroa, como ahora del maestro Juan Carlos García Campos, de quien me permito compartirles una breve semblanza. El abogado Juan Carlos García Campos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación. Como experiencia profesional, podemos mencionar que es investigador en el Consejo Estatal Electoral del Estado de Sinaloa, coordinador del área de investigación jurídica del Instituto de Capacitación del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, secretario auxiliar del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, asesor jurídico en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía, auxiliar jurídico en el Consejo Distrital Electoral número 25 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, subdirector de trámites inmobiliarios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. Ha desempeñado diversos puestos en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como secretario técnico en la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Para el desarrollo de la presente sesión, les recordamos que pueden hacer llegar aquellas dudas o preguntas que guarden una relación estrictamente directa con los temas vistos en clase al correo electrónico arturo.mendoza@stps.gov.mx. Repito, arturo.mendoza@stps.gov.mx. Ello con la finalidad de que sean atendidas por nuestros expositores a través de esta vía. Asimismo, atentamente les solicitamos que el chat sea utilizado única y exclusivamente para dudas y comentarios relacionados con la ponencia, evitando poner cualquier citación ajena a la misma. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz en primera instancia al maestro Eric. Se fue tu audio, Ever. No, el mío está activo. ¿Está bien? Entonces fui yo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Perdón. Cualquier situación que suceda, si me dejan de escuchar o algo, porfa, nos lo comunican, ya sea a través de las personas que nos apoyan de la MIG, para restablecer de inmediato la transmisión. Ok, empecemos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Espero ya no torturarlos tanto ni cansarlos, que nos vayamos un poquito más rápido a esta sesión. Y la sesión pasada, nada más para recapitular, estábamos viendo en términos generales las resoluciones judiciales y veíamos que en materia laboral prácticamente son tres. Regulados en el artículo 837, que son los acuerdos, que son los que se refieren a simples determinaciones de trámite. La Ley Federal del Trabajo nos habla de autos incidentales o resoluciones interlocutorias, que es cuando se resuelven algún incidente que se plantea, y los laudos, que es cuando se decide el fondo de la controversia. La propia Ley Federal del Trabajo nos va marcando ciertas directrices. El legislador estableció ciertas directrices en cuanto a la formalidad para la emisión de las resoluciones. Nos dice la Ley Federal del Trabajo que en cuanto concluya la diligencia respectiva o dentro de las 48 horas siguientes a que se reciban las promociones por escrito, se deberán de acordar. Y aquí, nada más permítanme, déjenme transmitirles. Aquí está.
Los artículos nada son como mera referencia, los vamos a ir parafraseando. Si surgiera alguna duda, la pueden ir planteando en el chat y abrimos un espacio para irles dando respuesta. Nos dice también el legislador que estas resoluciones que se dicten deben de ser firmadas por los integrantes o por el secretario el día que se voten en los términos de la disposición que ahí se nos indica. En torno a esta situación de las resoluciones firmadas, hay algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia, al menos me vienen a la mente un par de ellos, uno relacionado con el laudo, donde dice que si falta la firma de alguno de los integrantes de la Junta y o del secretario de acuerdos, eso implícitamente lleva a declarar la nulidad de esa determinación. En el caso de los acuerdos que se vayan dictando, también hay un criterio que hace la referencia a que deben de ir firmados por todos los que están interviniendo en la diligencia, no obstante que no se asienten los nombres de cada uno de ellos, porque se estima que no es una formalidad que la propia legislación establezca. En cuanto al contenido de los laudos, también la propia ley nos va marcando ciertas exigencias. Y entonces nos dice el lugar y la fecha en que se pronuncie, nombres y domicilios de las partes de los representantes, un extracto de la demanda y su contestación, si hubo reconvención, qué se planteó en la reconvención, qué se contestó respecto de ella, la enumeración de las pruebas de las partes, un extracto de los alegatos y las razones en las que se resuelva, concluyendo con los puntos resolutivos. Este artículo 840 refleja lo que veíamos en la sesión pasada de la exhaustividad, la fundamentación y la motivación, la congruencia que debe haber en las resoluciones que se vayan dictando. Y entonces aquí el legislador nos va estableciendo ciertas directrices que se deben de cumplir. Aquí podrán pensar ustedes, bueno, y si no le pongo el nombre de los representantes y los domicilios, ya va a haber una ilegalidad en el laudo. Siendo muy formales diría sí, ¿verdad? Porque no estamos cumpliendo con los 840. Pero no es una formalidad no cumplida que trascienda propiamente a la decisión, ¿sí? Entonces, sobre esa base yo me permitiría decir que no todos los requisitos que se prevén en el 840 deben de ser atendidos a rajatabla y tal cual van enumerados fracción por fracción como lo está estableciendo el legislador, ¿sí? Vamos a tener una amplitud de criterio para buscar cuáles son los que realmente le dan sentido, cuáles son los que realmente le van dando contexto y vamos cumpliendo con esos requisitos de fundamentación, de motivación, de congruencia, de exhaustividad que se van exigiendo en la emisión de los laudos. El artículo 841 nos habla de cómo se habrán de dictar esos laudos, ¿sí? Y aquí es muy amplio lo que nos dice, a verdad sabida, buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, ¿sí? Pero eso el propio legislador no dice, no pueden obviar el análisis o la valoración de las mismas, y todo siempre debe estar justificado, y ahí es donde entra la fundamentación y la motivación. Eso de verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, yo lo traduciría un poco al sentido común, ¿no? Que a veces dicen que es el menos común de los sentidos, pero bueno, hay entendimientos que nosotros tenemos que nos permiten
y resolviendo en cierto sentido las controversias que se nos van presentando. Ustedes lo hacen en algunas ocasiones cuando dicen el salario que estás diciendo, trabajador, es inverosímil, no te lo creo, ¿verdad? Entonces están haciendo ustedes un ejercicio bajo estos principios, que hay algunos criterios de la Corte que han retomado ciertas directrices que en principio nos han ido marcando ustedes, porque a partir de las resoluciones que ustedes deciden, bueno, se pronuncian los tribunales colegiados y eso en su momento llevó a que se establecieran contradicciones de criterios que son las que rigen ahora. Reiteramos en el siguiente artículo la congruencia en los laudos, la exhaustividad de los laudos, ocuparse de lo que están pidiendo, de cómo se están defendiendo y darles respuesta a cada uno de ellos. El 843 ya nos impone ciertas obligaciones como autoridades jurisdiccionales, decir, bueno, si hay prestaciones económicas y tienes las bases para establecer la condena, pues determínala de una vez en el laudo, ¿sí? Y solo de manera excepcional dejamos la opción de abrir un incidente de liquidación. Aquí lo que buscamos es pues, una pronta ejecución de los laudos por lo que está en juego. Hablábamos de que es un derecho social, el derecho del trabajo, de que se busca equilibrar esas desigualdades naturales que existen entre los factores de la producción. Y bueno, lo que se busca es establecer ahí una pronta ejecución para salvaguardar los derechos primordialmente del trabajador. El siguiente artículo nos habla de que se dejarán establecidas las bases de cómo se va a cumplir con ese laudo, ¿sí? Tratar de que no queden dudas sobre cómo lo vamos a ejecutar. En los siguientes artículos ya entramos a una situación de la actuación de los representantes de la Junta, ¿sí? Y entonces es cuando hablamos de si acuden a la diligencia en donde se va a discutir el asunto o si concurren a las diligencias en las que habrán de participar, si se niegan a votar, entonces se les va a requerir por el secretario. Hay unas rayas de no sé. Y nos establece ciertas normas de cómo proceder. Si son meros acuerdos, los va a tomar el presidente del auxiliar y los representantes que la voten, ¿sí? Y en caso de empate, bueno, pues ya ahí se nos indica cómo será, ¿sí? Que se sumará, en caso de los representantes ausentes, se sumará el del presidente o el del auxiliar, dependiendo quién esté actuando en las diligencias. Y en el caso del laudo, primero habla en un primer supuesto de que en caso de negativa, serán excluidos del conocimiento del negocio y se llamará a los suplentes. Si los suplentes no se presentan o se niegan a votar el laudo, se dará cuenta a la secretaria del trabajo, en este caso, al gobernador, o dependiendo de la instancia en la que estemos o de la jurisdicción en la que estemos, y se entenderá que en su caso su voto se sumará al del presidente. Y si votado una resolución por uno más de los representantes y uno más de los representantes sin a firmarla, bueno, serán requeridos por el secretario y si insiste la negativa, previa certificación, la resolución produce sus efectos y sin perjuicio de las responsabilidades en que vayan incurriendo los propios representantes. Y finalmente, el artículo 847 nos dice que notificado el laudo, se puede pedir la aclaración del mismo. Pero aquí solo es para corregir errores que no alteren la esencia o el sentido del propio laudo que ya en su momento se discutió. .
también se señala que esa petición de aclaración del laudo no nos va a interrumpir el término que tenemos para promover el amparo, que es lo que el medio de impugnación que procede, en relación con el siguiente artículo que dice que las resoluciones de las juntas no emiten ningún recurso, ¿sí? Y no pueden revocar sus propias determinaciones. Entonces, lo que tenemos en contra de un laudo, en este caso, es la promoción de un amparo directo. En el caso de resoluciones que se vayan dictando durante la tramitación del juicio, la regla general, porque hay algunas excepciones, es que se hagan valer como violaciones al procedimiento, precisamente en la promoción del amparo que se llegue a realizar. Creo que hay algunas preguntas en el chat. A ver, licenciado Juan Carlos, creo que ya anda por ahí. Juan Carlos, ¿estás conectado? ¿Podrían habilitar el micrófono al licenciado Juan Carlos, por favor? A ver, vamos empezando. ¿Será motivo de aclaración del laudo la falta de cuantificación? En mi opinión, no, porque eso ya nos alteraría precisamente la esencia o el fondo de lo decidido. Si no se fijó una cuantificación en el propio laudo, me parece que el pedir que se haga una cuantificación ya es variarlo porque ya es cambiar la motivación que se dio. Entiendo que si no hay una cuantificación, eh, ah, entiendo que si no hay una cuantificación es porque se dejó alguna determinación para un incidente de liquidación posterior y el hecho de variar eso, para mí, en mi opinión, ya altera el laudo y entonces escaparía de lo que es materia de declaración. Materia de aclaración será corregir el nombre, el apellido de algunas de las partes, nada más como efecto de precisión de, de para la ejecución, que no nos vayan a decir, bueno, es que condenaste o el laudo es a favor de Pérez y le pusieron Sánchez, ¿no? Entonces, no, a ver, el apellido correcto es este, se aclara en esa parte del laudo. Incluso pudiera ser también, en mi opinión, motivo de aclaración una precisión de alguna incongruencia. Vamos a suponer que en todo el desarrollo de nuestro laudo estamos señalando que el salario diario percibido por el trabajador es de 215 pesos y 215 pesos y 215 pesos. Y llegamos a hacer cuantificaciones para establecer ciertas condenas sobre la base de 215 pesos. Y por ahí en algún párrafo se nos cruzan los dedos y entonces le ponemos 512 pesos, ¿no? Ahí me parece que sí es susceptible de aclaración porque no estaríamos variando en nada el sentido. Seguiría siendo el mismo sentido, las mismas cuantificaciones están hechas, solo es la precisión sobre un error de dedo. Cuando le pusimos en lugar de 215, se nos fue 512. Ajá. Pero en sí, regresando a la pregunta que se formula, me parece que una cuantificación no hecha no es motivo de aclaración. Ah, no interrumpe el término para presentar amparo. No, la aclaración no. ¿Qué relación tiene este principio de realidad?
Ya me habilitaron, maestro, ¿eh? Ah, ahí está el maestro Juan Carlos. A ver si me quieres ayudar con algunas de las preguntas, amigo, por Hola, buenas favor. tardes. Gracias. Fíjense que estoy viendo unas preguntas aquí muy interesantes en el chat. Por ejemplo, una de ellas, ¿qué entiende el ponente por el principio de realidad? Pero voy a hacer unos comentarios. Me gustaría regresar un poco a lo que establecen los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, que contiene pues ciertos principios muy particulares para las juntas. Recordemos que cuando nacen estas, pues no podíamos hablar de una profesionalización como en la actualidad la tenemos. Y por eso es que estos tribunales nacieron con unas características muy particulares, las cuales pues están sustentadas y todavía existen en la vigente Ley Federal del Trabajo, como son, por ejemplo, 841, los laudos deben dictarse a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia y sin sujetarse a reglas o formulismo respecto de la valoración de pruebas. Estos principios, y ahorita me, me dedico o me dirijo a las preguntas estas relacionadas con el principio de realidad, estos principios, así deben traducirse, permitieron que las juntas, a pesar de que su profesionalización fue gradual, hasta tener lo que en la actualidad tenemos, pues ya profesionistas, licenciados en Derecho y lo que siga para arriba o para los lados, pues permitieron eh, a los integrantes de las juntas que en la medida del uso de su sentido común, de su experiencia y capacidades jurídicas, pues resolvieran los expedientes o los problemas que sometían a su consideración, pues de la mejor manera posible, ¿no? Y ya, en todo caso, si había un tema para revisar, pues ya estaba la corte en su momento, los juzgados de distrito, y a partir más o menos de 1950, pues los tribunales colegiados de circuito, ¿no? Entonces, eh, quise hacer este pequeño preámbulo porque el principio de realidad, ya llegando a la pregunta a la que me referí hace rato, en realidad ha subsistido o ha existido en la legislación laboral pues desde los inicios de esta, ¿no? Lo tenemos en las dos leyes federales del trabajo anteriores, y aunque de manera expresa ya lo tenemos en la última, en la que inició su vigencia a partir del 2 de mayo de 2019. ¿En qué consiste este principio de realidad? Y ahorita verán que eso lo hemos hecho desde siempre, empezando por las juntas y luego pasando por el resto de los tribunales, en este caso jueces y tribunales de amparo, y también por la corte. La teoría general del proceso nos indica que, pues para valorar una prueba y darle el justo alcance probatorio, hay que seguir ciertas reglas o ciertos procedimientos. En el derecho laboral, muchas de esas reglas que a nosotros nos enseñaron en teoría general del proceso en las universidades, pues la realidad es que se rompen, ¿no? Por ejemplo, uno de esos principios que a veces a los abogados, sobre todo los que no son laboralistas, les cuesta mucho trabajo comprender, es el de que la ley, como regla general, le da la carga de probar todo lo que, o de desvirtuar todo lo que el trabajador diga a la parte patronal, ¿no? Entonces, esas son unas reglas que si a lo mejor le preguntan a un administrativista, a un civilista, pues son incomprensibles para ellas, ¿no? Pero en el derecho laboral, así se tuvo que hacer partiendo de la base, eso no ha cambiado esos principios, y la Corte los ha reafirmado en jurisprudencia relativamente nueva. Esos principios no han cambiado. La parte trabajadora sigue siendo la parte débil, aún y cuando estemos enfrente de una empresa que, por ejemplo, se compone de un trabajador, ¿no? O solo el patrón, ¿no? Esos principios no han cambiado. Y alguien por ahí hacía la pregunta en la clase pasada en torno a si la suplencia de la queja podía aplicarse o no a los patrones. La Corte ya reiteró y dijo, no hay manera. Esos principios son inmutables, al menos hasta ahorita en el derecho laboral.
Entonces, retomando la pregunta, el principio de realidad nos dice, oye, a lo mejor una prueba, un escrito de renuncia, las reglas de teoría general del proceso, las reglas de valoración me dicen que si ese documento no fue objetado o no se ofreció la prueba para destruir el valor probatorio que presuntivamente tiene, pues ya tiene pleno valor probatorio, valga la redundancia. Sin embargo, el principio de realidad, ahora ya de manera expresa, les decía en la Ley Federal del Trabajo, en la vigente, nos permite valorarla de tal forma que al analizar las circunstancias que rodearon al vínculo de trabajo, nos van a permitir, digámoslo así, levantar la ceja y poner en duda la validez o legitimidad de ese procedimiento. Entonces, con independencia de que el documento no haya sido objetado por la parte trabajadora, hablamos de un despido, por ejemplo, el principio de realidad me va a obligar a mí a valorarlo, dejando a un lado las reglas procesales de valoración y diciendo, estamos hablando de una persona, de una mujer embarazada. Resulta increíble, y eso ya lo ha dicho la Corte en criterios recientes, utilizando sus principios, resulta increíble que ya sea durante el embarazo o de manera inmediata, posterior al nacimiento de su bebé, pues haya decidido de manera voluntaria renunciar. Entonces, eso solo nos lo permite hacer el principio de realidad a que se refiere la pregunta. Entonces, en el derecho laboral, como les decía, se rompen las reglas de teoría general de proceso en cuanto a la valoración de las pruebas y atendiendo a la naturaleza que es social de este tipo de derechos o de este tipo de procedimientos, en donde lo que trata el derecho laboral es buscar un equilibrio entre la parte patronal y la parte trabajadora con el único fin de buscar, alcanzar o mantener la paz social. Este tipo de principios nos permite alejarnos, les decía, esas reglas procesales y resolver, regresando al artículo 841, a verdad sabida y buena fe guardada. Recordando asuntos que hemos tenido en los tribunales donde hemos estado, en una ocasión hubo uno en el tribunal en donde estábamos, donde el trabajador se dijo despedido el 1 de enero de 2010, ¿no? A las 9 de la mañana. ¿Ok? Eso es una obligación que tiene la parte trabajadora, la parte actora, de señalarlo en el escrito de demanda. Y cuando contesta la empresa, el despido lo atribuye a la persona. Y cuando contesta la empresa dice, es inexistente el despido, porque la persona a quien se le atribuyó el despido, a las 9:30 estaba firmando un instrumento notarial ante el notario público tal, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El despido se le atribuyó aquí en la Ciudad de México. Y entonces, para acreditar ese hecho con el que la empresa trataba de desvirtuar el despido injustificado atribuido a uno de sus trabajadores, o a uno de sus directivos, exhibe ese instrumento notarial. Y efectivamente el instrumento notarial se advertía que a las 9:30 en las oficinas de la notaría se había constituido esta persona para otorgar poder a otras personas en representación de esa empresa y atendiendo los criterios que ha emitido la Corte en el sentido de que los instrumentos notariales o las actas emitidas por los notarios tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, pues ahí lo que dijimos es, oye, haciendo uso del principio de realidad y valorando este documento a verdad sabida y buena fe guardada, en el tribunal se decidió restarle, no se le desconoció valor probatorio al documento como tal, sino haciendo uso de estos principios,
al contenido, pues no se puso en duda la fe del notario, sino al contenido. Hicimos ahí un manejo argumentativo muy, muy particular, porque además resultaba, pues qué coincidencia, que media hora después, en otra ciudad, pues esta persona justo se estaba constituyendo en otra ciudad ante ese notario para firmar un instrumento, ¿no? Y además, creo que también contribuyó a que se le restara valor probatorio a ese documento, porque pues nada más venía ese documento suscrito por el notario, pero sabemos que dentro de las notarías existen libros donde pues llevan un orden y un espacio los notarios en esos libros, de tal manera que es muy difícil meter ahí un nuevo acto para hacer, por ejemplo, para realizar este tipo de conductas. Entonces, como nada más era ese solo elemento y no se habían aportado otros elementos que dieran certeza de que efectivamente esa persona se había constituido en ese momento, en ese lugar y a esa hora, pues ese documento se le restó valor probatorio para efectos del juicio laboral. Es decir, no se dudaba que tuviera efectos de otro tipo o fuera del juicio laboral, pero para efectos del juicio laboral, como no había otros elementos que lo acompañaran y que le dieran certeza que lo ahí manifestado fuera real, se le restó valor probatorio. Y eso se pudo hacer gracias al principio de realidad y gracias al principio de la posibilidad de resolver la verdad sabida, bueno, fue guardada. Entonces, grosso modo, eso contestaría en torno a la pregunta de qué se entiende por el principio de realidad. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Bueno, aquí rápido, pregunta, en el caso de un cumplimiento en ejecutoria de los puntos que no fueron materia de la concesión, es decir, que quedaron intocados pueden ser materia de ejecución. Ahí Francisco Avendaño nos da la respuesta y dice, la ejecutoria ordena que quede insubsistente el laudo que vas a ejecutar. Esto es, no podemos, aun cuando hay aspectos de reiteración en una ejecutoria de amparo, no podemos entenderlos o verlos de manera aislada o separada. El laudo es un solo acto. Veíamos que las sentencias o los laudos vistos como documentos son uno solo y deben de cumplir ciertas formalidades. Esas partes de reiteración no podrían ser susceptibles de ejecución para el caso de la emisión de un nuevo laudo y que ese nuevo laudo otra vez llegue a la instancia de un tribunal colegiado vía amparo directo. En su caso dependerá de la decisión que tome el presidente en torno a la suspensión, que nos podrá permitir entonces sí ejecutar algunos aspectos de ese laudo, o bien si la suspensión es total, será total, ¿sí? Cuando la demanda precisa dos acciones que resultan contradictorias, no se hace prevención y se continúa el procedimiento, pero las constancias se advierte que la vera pretensión es válido. En mi opinión, sí, Israel. Si bien es cierto, está un criterio que dice que cuando las sentencias son contradictorias hay que hacer la prevención para que el propio actor nos aclare cuál es su verdadera intención. Si tú mismo nos dices que de las propias actuaciones se está viendo cuál es la verdadera intención, me parece que al fijar la litis, si lo establecemos de esa manera y debidamente motivado a partir de las actuaciones y de dónde estamos advirtiendo que esa es la pretensión, me parece que sí se podría hacer. Ahorita vamos a tocar un poquito lo de la fijación de la litis. Nada más para finalizar el comentario que se hablaba de la verdad sabida y buena fe guardada, porque hay una pregunta por aquí que dice que si tendrá alguna relación con el principio de realidad. Me parece que se van complementando. La verdad sabida y buena fe guardada pues, es una fórmula añeja que se... ¿Me escuchan? Porque creo que se congeló mi imagen. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha, pero su imagen sí se encuentra congelada. Sí. No sé qué pasó. Creo que ya ahí se reactivó. Les decía que esa fórmula de verdad sabida y buena fe guardada es una fórmula añeja que se ha venido usando
Y en esencia a lo que se va a referir, o como yo le sugeriría que le entendiéramos, es como una resolución en donde no vamos a aplicar de manera estricta el derecho, ¿sí? A buena fe guardada, verdad sabida, nos permite alejarnos de formulismos, como dijo el maestro Juan Carlos, a no tasar las pruebas de determinada manera y a tratar, me parece que el principio de realidad lo que viene a hacer nada más es complementar, porque esa no aplicación estricta del derecho, esa aplicación no estricta de formalismos, a lo que nos va a acercar es precisamente a ese principio de realidad, ¿sí? A tratar de que con las constancias que tenemos en las manos, desentrañemos la realidad que se nos está presentando lo más que se pueda para poder plantear una solución. Ejemplos de responsabilidad en que pueden incurrir los miembros de la Junta, dónde quejarse, quién sanciona. Voy a ser honesto con ustedes, administrativamente no sé quién los pueda sancionar. Me parece que esa respuesta no la pueden dar ustedes mismos, pero si llegara a trascender y estuviera demostrado que incurrió en responsabilidad, en la vía civil hay una acción patrimonial y en caso de que en ese juicio se demuestre que incurrieron en alguna responsabilidad los integrantes de la Junta y eso llevó a sufrir un menoscabo patrimonial a una de las partes, podrá eventualmente existir una condena y tendrán que pagar una cantidad que se llegue a fijar por la autoridad judicial. Pero en sí administrativa, soy honesto, desconozco cómo opere ahí con ustedes. El órgano interno, nos dice Karina. Ok, gracias. Bueno, para retomar, hablamos de la aclaración del laudo. Nada más dejar precisado que esa aclaración del laudo no es un medio de impugnación ordinario, no hay que verlo como un medio de impugnación ordinario, ¿sí? Es un mecanismo que se tiene para dar precisión a las determinaciones, a los laudos, pero en sí mismo no se constituye en un medio ordinario de defensa. Ya veíamos que los laudos son aquellas resoluciones que van a decidir el fondo de la controversia laboral. Ya también dejamos establecido, ya vimos cómo el legislador establece ciertas directrices para la emisión de los laudos. Cómo una vez cerrada la instrucción, se deberá formular un proyecto de resolución, lo que deberá contener ese proyecto de resolución, cómo se da la discusión del asunto, el acta que se debe elaborar. Aquí, en toda controversia laboral, se nos somete a conocimiento, en este caso ustedes como juntas, un escrito, normalmente, en el que se contiene un reclamo, ¿sí? Es la demanda. Ahí la parte actora nos va a precisar sus pretensiones, los hechos en los que le está apoyando esa pretensión. Y se puede dar el caso que se den aclaraciones o modificaciones a ese reclamo inicial y eso se puede formular dentro de la etapa de demanda y excepciones. Tenemos por otra parte el escrito de contestación a esas pretensiones, como la contraria se va a referir a los hechos expuestos, los va a admitir, los va a negar y qué excepciones va a oponer. Cuando el artículo 840 en su fracción tercera, ¿sí?, le impone a la Junta como un requisito formal la obligación de incluir en el laudo un extracto de la demanda y la contestación, la precisión clara y concisa de las peticiones de las partes, los hechos controvertidos, es porque esos elementos son los que constituyen la base para la decisión que se va a dar. Esa exigencia del extracto de la demanda, de la contestación, de la posición que están asumiendo las partes, nos va a permitir establecer la litis que vamos a resolver, ¿sí? Entonces, ese escrito de demanda con sus aclaraciones, con sus modificaciones, las contestaciones a las mismas,
es lo que vamos a entender como la fijación de la litis. ¿Y por qué la importancia en que se precise en el propio laudo como documento? Bueno, porque eso nos va a ir orientando, en principio, para eventualmente fijar cargas probatorias, dependiendo qué pretensión se esté buscando. Y a partir de establecer esas cargas probatorias, bueno, pues empezar a valorar todo el material probatorio y a partir de valorar ese material probatorio llegar a una decisión que al final es lo que nos va a hacer llegar a una condena o a una absolución o bien, como decimos, a un mixto donde puede haber condenas respecto de unas prestaciones y absolución respecto de otras. Así la litis entendida pues es el conflicto, la controversia que surgió y qué es lo que vamos a resolver. Maestro, Sí, maestro. disculpen, es que estoy viendo aquí un par de preguntas que me parecen muy interesantes, que tiene que ver con cuestiones que se reiteran en la ejecutoria de amparo y qué sucede con el procedimiento de ejecución. Miren, en nuestra experiencia, lo que hemos visto en los tribunales colegiados, puede ser muy evidente lo que aquí contesta Francisco Bendaño a Pedro, eh, porque si mal no recuerdo, la pregunta fue, oye, ¿qué pasa con los temas que quedan intocados en la ejecutoria de amparo? ¿Qué hacemos con el procedimiento de ejecución? Pueden suceder dos cosas. Una de ellas es, como lo dice aquí Francisco, lo que se queda intocado se reitera en el nuevo laudo y cuando ya queda firme, pues forma parte de manera íntegra del procedimiento de ejecución del laudo. Eso digamos que es lo más lógico procesalmente hablando. Sin embargo, a propósito de principios o de circunstancias pues muy particulares, ahí en el tribunal hemos tenido asuntos en donde, entre otros, uno de los que recuerdo, no sé, van personas, adultos mayores, o sea, 80 y tantos años, 90, a reclamar dos acciones. Por ejemplo, una de ellas, pues el pago correcto o el pago, porque se le había suspendido, pues de la pensión de vejez, digámoslo así, ¿no? Y lo que hemos ordenado en el tribunal, cuando hemos determinado que hay que reponer el procedimiento para determinadas circunstancias, aunque podamos dejar intocado, por ejemplo, el tema del pago de la pensión, es que mientras se substancia el procedimiento y se reponen las violaciones que fueron ordenadas, por lo que vea el pago de la pensión se le ordena a la Junta que inicie el procedimiento de ejecución atendiendo a las particularidades de la parte actora. Entonces, digámoslo así, de bote pronto tenemos esas dos posibilidades, pero la más común es como se señala aquí, si algo se reitera en la ejecutoria de amparo, una vez, digamos como regla general, no inicia el procedimiento de ejecución, sino una vez que se dicta el nuevo laudo, luego de reponer el procedimiento y corregir las violaciones, de manera integral, se persigue o se busca su ejecución y su cumplimiento. Pero las excepciones, que yo creo que puede haber muchas, son como el caso que les acabo de comentar, ¿no? Pero tiene que estar debidamente justificado. Esas reglas generales tratamos de no romperlas, pues, de manera injustificada. Eso es por lo que veo a un lado, a un tema. Ahorita, si quieren, ejercen su derecho de réplica. Hay un tema aquí que el maestro Eric dejó, ya lo concluyó, pero me viene a la memoria un par de asuntos y me parece relevante hacerlos ver, que tienen que ver con la aclaración del laudo y que llegaron al tribunal vía amparo directo. Al impugnar, en uno de ellos creo que se impugnó el laudo de la aclaración y en otro solo se impugnó la aclaración, si mal no recuerdo, pero fueron casos diferentes. En uno de ellos el laudo, digamos que tenía 6 meses que se había dictado, se había notificado, todo en orden, pero no se había iniciado el procedimiento de ejecución. Previo a su inicio o previo al inicio del procedimiento de ejecución, la parte trabajadora, a quien le benefició, pues se dio cuenta de que había un error
que efectivamente sí era trascendente. Por ejemplo, la denominación de la parte demandada, la denominación de manera correcta del propio nombre de la parte trabajadora. Y entonces eso eventualmente, una vez iniciado el procedimiento de ejecución, pues podría traer pues una dilación justificada además. Entonces, ¿qué hizo la parte trabajadora? A pesar de que ya había transcurrido el término de 3 días o 5, no me acuerdo lo que establece la ley, me dice, oye, pues ayúdame a corregir, a aclarar el laudo, ¿no? Porque hay errores en este y en este tema. La Junta recibe el escrito y sin decirle, y aquí está la clave respecto al otro asunto que les voy a comentar, sin decirle que se acordaba de conformidad, la Junta lo único que dice es se tiene por recibido el escrito y toda vez que advierto un error en la denominación de la parte demandada y la parte trabajadora, se aclara el laudo para que hagan estos términos. Y lo aclara y contra él acude, si mal no recuerdo, la empresa y dice, oye, pues ya se le había pasado el término a la parte trabajadora. Tenía 3 días o 5 y la petición de aclaración la hizo fuera de ese término, la Junta ya no podía aclarar. Pero lo que el tribunal reflexionó fue, si bien es verdad que la parte trabajadora hizo esa petición fuera del término que la ley prevé, a partir de la emisión o de la notificación del laudo, lo cierto es que como la Junta no acordó de conformidad a lo que le había pedido, sino que de manera oficiosa lo hizo, digamos que nada más archivó el escrito, pero nunca dijo que acordaba de conformidad, se entendió que de manera oficiosa la Junta aclaraba el laudo y para eso el tribunal interpretó que no había término, que lo podía hacer en cualquier momento hasta antes del procedimiento de ejecución del laudo. Gracias, Estela, son 3 días. Y entonces se negó el amparo a la empresa. El otro asunto, en esencia igual, habían pasado meses desde la emisión y notificación del laudo. E igual la parte trabajadora se dio cuenta, porque eran varios trabajadores, se dio cuenta de que la Junta había omitido, al declarar el derecho y darle la razón y condenar a la parte demandada, digamos que de 10 trabajadores había omitido 5, no se advertía la existencia de estos 5, se le fue. La parte trabajadora, después de sus 6 meses o más, dijo, oye, Junta, hay un error aquí, todo el procedimiento fueron 10 trabajadores y en el laudo, pues te volaste 5, ¿no? Entonces, por favor, te pido que aclares el laudo en ese sentido, ¿no? Que las condenas pues, no solo son para 5, sino son para 10. La Junta, a diferencia del otro caso, acuerda de conformidad y dice, oye, si es cierto, me equivoqué y aclaro el laudo. Contra esa aclaración va a la empresa correspondiente y hace valer en sus argumentos, además bien, muy puntuales, que pues ya el mismo argumento del asunto anterior, o muy similar, ya habían transcurrido los 3 días para que pida la aclaración, entonces que en ese supuesto era improcedente, sobre todo porque la Junta no había hecho la aclaración de manera oficiosa, y entonces ahí se decidió, o se reflexionó y se decidió por parte del tribunal colegiado conceder el amparo a la parte demandada, porque efectivamente había transcurrido los 3 días que tenía la parte trabajadora para solicitar la aclaración y como la Junta en ese caso había acordado conformidad, pues había sido un error, ¿no? Entonces, si se fijan, la pequeña diferencia que existe en actos o en actuaciones por parte de la Junta lleva a aparentemente asuntos iguales o similares a reflexiones diferentes por parte del tribunal colegiado, ¿no? Entonces, como verán, la ley aparentemente puede ser muy clara, ¿no? Es una simple aclaración, nada más no modifiques el fondo. Pero ya cuando tenemos este tipo de problemas encima, y que además es una pequeña circunstancia la que puede hacer que al menos en un tribunal de amparo, pues se determine o no conceder el amparo a cualquiera de las partes que perjudique esa aclaración, ¿no? Esto sería todo en cuanto a lo que quise intervenir y aquí estoy viendo una pregunta de Gabriela Yesenia. ¿La autoridad de mutuo propio puede aclarar el laudo? En términos de lo que al menos hemos interpretado en el tribunal colegiado, en el 16, sí,
hasta antes del procedimiento de ejecución del laudo. Y si a lo mejor nos apuran, inclusive dentro del procedimiento, si advierte que hay problemas para ejecutarlo por un error que cometió la Junta, nunca es tarde. Es decir, puede ser inclusive durante el procedimiento de ejecución del laudo. Gracias. Bueno, retomando un poco, dice aquí que si lo manifestado en réplica y contrarréplica forma parte de la litis. En mi opinión, sí. ¿Qué es la réplica y la contrarréplica? Es esa precisión que hacen las partes de sus pretensiones, de su resistencia a esas pretensiones, y no pueden variar lo que originalmente se da. Si ubicamos cómo cronológicamente se van dando los procesos o cómo se va desarrollando el proceso del trabajo, primero tenemos la etapa de demanda, luego viene la etapa de contestación, y ahí es donde se fija la litis. Después viene réplica, contrarréplica, pero solo es en un momento posterior a que ya se fijó la litis, eso ya no se va a poder variar, y en esa réplica y contrarréplica las partes solo van a llamar la atención de la autoridad sobre ciertos aspectos de lo que ya dijeron. ¿Sí? No podemos llegar a una réplica y decir, ay, se me olvidó demandarte también esta otra prestación. No, ahí sí ya estaría fuera. Eso ya se apartaría de la litis. En este sentido, siguiendo con lo de la fijación de la litis, entonces esto va a consistir en precisar con claridad las pretensiones del actor, la posición del demandado, ¿sí? Y no tenemos que llegar a la exigencia de señalar qué hechos se tuvieron por admitidos o cuáles fueron controvertidos, cuáles se contestaron con evasivas, cuáles se omitió contestar, para dar cumplimiento a esta exigencia de la fracción tercera del 840 de la Ley del Trabajo. No tenemos que llegar a eso. Basta con fijar la litis, qué estás pidiendo, cómo está esa resistencia a lo que estás pidiendo, y sobre esa base entenderemos que se cumple con lo que nos pide el artículo 17 constitucional sobre una sentencia completa, ¿verdad? Relacionado con el artículo 842. Por ahí hay algún criterio que dice que la delimitación de la litis en sí mismo no afecta a las partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que las va a afectar es cómo se está resolviendo esa fijación de la litis, cómo estamos valorando las pruebas, cómo estamos concluyendo si se acredita, si no se acredita. Una indebida fijación de la litis podrá trascender, sí, pero por sí misma no, no causa un perjuicio. Lo que le causa perjuicio es la consecuencia de una indebida fijación. No sé si me explico en esta parte. O si tuvieran alguna duda. Uy. Cuando no hay contestación a la demanda, ¿existe litis? Pues no, porque no hay controversia. Si no contestan la demanda, se tiene por cierto lo dicho en la demanda y propiamente no habría una controversia. Y ahí la oportunidad que da la Ley Federal del Trabajo es de ofrecer pruebas para desvirtuar. Que en mi opinión es como una segunda oportunidad a la parte demandada, pero en sí mismo eso no lleva a entender que se da una litis. En amparo directo se puede analizar un salario inverosímil que se estimó para fijar las condenas aun cuando no fuera legal el concepto de violación. Como parte de un estudio oficioso. En mi opinión, no creo que se haga en amparo directo como tal. Lo más que se podría hacer es ordenarle a ustedes, como autoridad responsable, que analicen la verosimilitud del salario, pero el ejercicio difícilmente se pudiera hacer en amparo directo. Si hay algunos criterios por ahí que hablan de la verosimilitud del salario, y eso lo hacemos a partir
yo no hablaría como de una forma oficiosa, sino más bien atento a a los principios que hablábamos, a verdad sabida, buena fe guardada, apartándonos de formalismos y atento a un principio de realidad. Maestro. Adelante, maestro. Continuando con el análisis de algunas preguntas muy interesantes, muchas gracias. Por ejemplo, aquí veo una de Claudia Tavares. Dice ella, ¿qué valor se le da a la declaración de parte cuando se contesta con evasivas, remitiéndose a lo que está en la demanda? Fíjense ustedes. Esta pregunta puede tener una respuesta muy técnica y la encontramos en el artículo 790, fracción séptima, y dice, si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, y aquí viene la clave, la junta de oficio o a instancia de parte lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste en él. Les digo, aparentemente de manera técnica ya está contestada. Pero ¿qué pasaría si la parte absolvente, como lo dice la pregunta, contesta con evasivas? Ustedes lo tienen por confeso ficto. Entonces, ahí a lo mejor podría traducirse en una violación si la junta en ese momento o el servidor público que llevaba la audiencia correspondiente no lo apercibió en el acto, porque son requisitos que el legislador previó para efecto de darle certeza a las partes y validez, legitimación a los actos, ¿no? Entonces, les decía, la respuesta está clara en la ley, pero ¿qué pasa si después esa violación trasciende? Y en amparo vemos, oye, yo no veo aquí que lo hayas apercibido porque es muy normal que en una audiencia las partes, sobre todo las que están siendo sometidas a una batería de preguntas, pues claro que hay un nerviosismo, ¿no? Y no me estoy refiriendo a que puede haber errores en el guión de los testigos preparados, por ejemplo, ¿no? Sino puede haber un nerviosismo en todo lo que está alrededor, en la forma tal vez del abogado en que formula las preguntas, en el trato que el mismo personal, no solo el abogado o los abogados de su contraparte, se dirigen a ella. Puede haber una presión que se justifica que pues a lo mejor uno se confunda, se le olvide contestar o inclusive no ponga atención a las preguntas, pero la ley a su vez, además de dar una respuesta, pues también pone una condicionante, ¿no? En el acto lo requieres. Dice, oye, si insistes en estar contestando de manera eh, evadiendo o de manera evasiva las preguntas, te voy a tener por confeso de las preguntas que se te hagan. Entonces, eh, la ley aparentemente da solución a todo, pero ya cuando lo traducimos a la realidad y a las circunstancias de cada caso, pues ahí es donde vienen los criterios interpretativos por parte de los tribunales colegiados. Y luego más abajo viene otra, dice, puede hacerse valer derecho de rectificación conforme a las leyes de transparencia. Intuyo que esta tiene que ver con la aclaración del laudo. De bote pronto, no sé si el maestro Eric opina otra cosa, yo diría que no, porque para eso están las leyes que regulan el acto, ¿no? Entonces, en el caso de los laudos emitidos por la Junta, pues está la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que regula esas circunstancias. No podemos, el legislador no previó, salvo que así lo estableciera, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, algún reenvío, otra norma para regular este tipo de circunstancias, pues no previó que, bueno, ya perdiste en este aspecto, inclusive en amparo, pues ahora intenta otra vía, ¿no? Eso atentaría contra el principio de certeza jurídica que prevén los artículos 14, 16 y, ¿por qué no, hasta 17 de la Constitución Federal, ¿no? Entonces, la respuesta sería no. Yo estimo que no habría forma de buscar aclarar el laudo a través de otro procedimiento, ¿no? Y luego veo otro más aquí. Bueno, ya les contestó el maestro Eric. El salario inverosímil. Fíjense ustedes aquí. Recuerdo un caso que tuvimos ahí en el tribunal, ¿no? Donde una trabajadora de limpieza de una fábrica, no me acuerdo bien,
pero una fábrica medianamente grande. La despiden. Nosotros ahí intuimos que pues contestó el abogado de la empresa, que es el que a veces utilizan para atender todos los temas, todos los procedimientos, y pues en este caso seguro se les hizo fácil pues mandar al abogado de la empresa a atender este juicio laboral. Entonces esta trabajadora de limpieza les decía, los demandan normal, ¿no? Es bien justificado, la narrativa, pero cuando señala salario, esta señora se pone como 30,000 pesos al mes, siendo trabajadora de limpieza. Y entonces, eh, no me acuerdo qué sucedió en la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Creo que sí llegó uno de los abogados, pero no ofreció pruebas. No sabemos si no las llevaba, o a lo mejor llegó el abogado al pasante y no llegó el abogado líder. Pero cuando le dieron la voz dijo, pues no tenemos pruebas que ofrecer. Y cuando contestaron la demanda en ese hecho, simplemente lo negaron diciendo que era falso, ¿no? Viene un laudo condenatorio donde se ordena la reinstalación y el pago de todas las prestaciones, y la Junta condena al pago de los salarios caídos, considerando un salario mensual de 30,000 pesos. Viene corriendo la empresa, pues asustada, porque dice, oye, pues es inverosímil. Hay una jurisprudencia que habla de la inverosimilitud, pero esa jurisprudencia, y aquí viene la clave, les digo, que pues es lo que hace que se abran criterios diferentes en todos los tribunales que existen en el país. La jurisprudencia de lo que habla es que si no acude la empresa a contestar la demanda y se advierte, y de manera oficiosa se advierte que se está en presencia de un salario inverosímil, la autoridad responsable, incluyendo el tribunal colegiado, pues puede resolver, ¿no? Y decir, oye, pues es inverosímil, no te voy a reconocer de ninguna manera pues ese salario, ¿no? Y a lo mejor se va uno a las tablas que aparecen en el diario oficial de la Federación si no hay elementos del que se advierta el salario correcto, ¿no? Pero entonces en el tribunal se reflexionó y dijo, pero es que en el caso la empresa sí acudió a contestar la demanda, y lo peor del caso es que acudió a la audiencia de pruebas, donde pudo haber ofrecido pues, cualquier documento relacionado con el salario de esta persona, y entonces se reflexionó y se decidió que por la naturaleza de ese caso, que había acudido al juicio y que además había acudido a la audiencia de pruebas, pero no había ofrecido alguna con la que desvirtuara alguno de los hechos narrados por el trabajador en el escrito de demanda, se decidió que en ese caso no aplicaba esa jurisprudencia, y por lo tanto la empresa se quedó pues con una condena de esta persona trabajadora de limpieza de 30,000 pesos aproximadamente al mes, ¿no? Creo que al menos fue con la ley intermedia. Si hubiera sido a lo mejor con la anterior ley, pues, a lo mejor estaríamos hablando no de la desaparición, pero pues sí, casi, no, de una empresa de ese tipo, ¿no? Entonces, se fijan ustedes ahí, aparentemente la ley resuelve puntos que pueden ser claros eventualmente, pero cuando ya se llega al tema de la interpretación, analizando pues todo el entorno, digamos así, o las circunstancias que rodean un caso, pues la ley entonces ya no es, no quiero decir no es tan clara, pero ya no alcanza para resolver todo tipo de problemas. Gracias. Eh, Tomamos un receso, yo creo unos 5 minutitos para estirarnos tantito y regresamos. Nos hizo de que si el laudo puede aclararse por otra vía, aun y cuando esté previsto en el artículo 16 constitucional el derecho a la protección de los datos personales, rectificación y cancelación de lo mismo. Desde mi punto de vista, no sé la opinión que le merezca a nuestro Eric y a ustedes, es que estamos hablando, tal vez lo que usted se refiere aquí tiene alcance para actos de tipo administrativo, porque para actos de naturaleza jurisdiccional, como lo es un laudo, la ley que regula el actuar de las autoridades que emiten este tipo de resoluciones o sentencias establece un procedimiento para corregir este tipo de datos. Aun y cuando aparentemente sea una cuestión formal,
pero al final de cuentas, como ya vimos en los ejemplos a los que me referí hace rato, pues puede tener un impacto en el fondo del asunto, ¿no? Entonces, yo sostengo mi reflexión de que la única vía para aclarar el laudo es la que prevé la Ley Federal del Trabajo. Adelante, maestro. Gracias. A ver, nada más para despejar algunas dudas. Les voy a compartir un par de criterios en relación a lo que hemos estado discutiendo. Esta jurisprudencia de la segunda sala deja entrever que sí se permite o sí se podría ejecutar parcialmente un laudo y establece un supuesto en específico. Esto no quiere decir que sí, sí, solo sí y en todos los casos. Me parece que también va a ir en función de lo que los presidentes de las juntas determinen en cuanto a la suspensión cuando se promuevan los amparos, porque esas determinaciones también inciden en la ejecución de los laudos. Si ellos determinan conceder la suspensión, fijan daños, perjuicios, garantizan subsistencia, pues va a quedar paralizado. Y aun cuando la materia de impugnación en el amparo sean solo ciertas condenas y no todas las condenas, me parece que ahí vamos a tener un impedimento por ese pronunciamiento en la interlocutoria de la presidencia en torno a la suspensión, actuando como auxiliar de la autoridad de amparo, que no nos va a permitir ejecutar. Entonces, hay que atender a cada caso en particular y no establecer una regla general de que sí se puede o no se puede. Y hay otro criterio que quiero compartirles, también a partir de las dudas que han ido saliendo en esta sesión. Este está relacionado con la verosimilitud del salario. ¿Sí? La Junta puede hacer un ejercicio de verosimilitud aun cuando se tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo. No sé si estos criterios ayuden a despejar un poco las dudas que han ido planteando en esta sesión sobre algunas cuestiones sobre ejecución de laudos o bien sobre verosimilitud de algunas prestaciones. Bueno, otra vez se congeló mi imagen. ¿Sí me escuchan? Sí lo escuchamos, pero Perfecto, se gracias. congeló la imagen. Sí, es que creo que el problema surge cuando comparto la pantalla. Bueno, vamos a seguir. Maestro Juan Carlos, ¿quisiera comentar algo? No, no, gracias. Ok. A ver, permítanme. Vamos a ver ahora unos ejemplos que tomé de algunos laudos. No es con ningún otro afán más que meramente didáctico. En este laudo, lo que me interesa mostrarles es cómo se va construyendo. Y entonces tenemos considerandos, fijamos competencia, de ahí nos vamos a cómo se planteó la litis a juicio de la autoridad, y de ahí nos pasamos, ahora sí, a un considerando tercero, que nos vamos a renglón seguido, y entonces en esta estructura, en estas 3 páginas que llevamos, 4 páginas que llevamos, está condensada tanto la valoración de las pruebas como la propia decisión. Y hablábamos en la sesión anterior de la claridad en los laudos. Me parece que ese aspecto no lo podríamos cumplir con este laudo. Hay otro ejemplo
igual tenemos una fijación de la litis y de ahí empezamos a desarrollar, ¿sí? Y nos vamos citando artículos, citando algunos criterios en la valoración y luego ya empezamos a ir concluyendo, ¿sí? Me parece que no podemos tasar, a ver si puedo retomar otra vez la imagen. Denme un segundo. Ahí está. Estos ejemplos nada más son fines didácticos que nos permiten ver que no hay propiamente una claridad en la sentencia, y no hay una claridad en la sentencia como propio documento. Y eso nos va a dificultar una lectura, nos va a dificultar un entendimiento, porque se vuelve cansada la lectura. Yo les decía la sesión pasada, entiendo que también ustedes están muy limitados en cuanto a recursos, y esa puede ser una forma de eficientizar los recursos con los que cuentan, ¿sí? Lo que platicamos aquí no es que necesariamente deba ser de esa manera, no vamos a tasar que la elaboración de los laudos tengan que ser de alguna manera. Me parece que cada quien lo hace a su leal saber e entender, pero siempre ajustándonos a las directrices que hemos hablado: exhaustividad, fundamentación, motivación y esa claridad de las sentencias. Lo que decíamos también del lenguaje que se debe emplear en las sentencias, que sea un lenguaje claro, sencillo, asequible a cualquiera de las partes, y que en algunas ocasiones pudiéramos decir que un lenguaje inclusivo, que en cuanto a la cuestión de género, ¿sí? Pues no es tampoco que necesariamente tenga que ser así, y que si no se hace de esa manera va a haber una ilegalidad en el laudo por no usar un lenguaje a partir de una cuestión de género. No, no hay que llegar a ese extremo, pero en la medida de lo posible, pues hay que ir transitando hacia esos aspectos que pueden ir ayudando a una mejoría en cuanto al entendimiento mismo de los laudos. No olvidar que esas determinaciones que estamos emitiendo, pues son una comunicación que tenemos para con los justiciables, ¿sí? Entonces, entre más claras y más sencillas sean, pues mejor entendimiento va a haber entre las partes. Maestro Juan Carlos, no sé si quiere agregar algo en relación con esto. Y fíjense ustedes que a propósito de estos laudos que, que nos exhibe el maestro Eric, tengo algunos comentarios. Regresando a los artículos 841 y 842, en el caso del 842 señala: los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones denunciadas en el juicio de manera oportuna. En mi experiencia dentro de tribunales colegiados en materia de trabajo, sí, esto es solo como un comentario académico. Para los tribunales colegiados es normal o esperable, puesto que se conjugan muchos supuestos, por ejemplo, escasez de personal, tal vez muy pocos cursos de actualización, no sé, de argumentación, oratoria, eh, lo que ustedes quieran, ¿no? Todo lo que eventualmente pueda contribuir a que lo que nosotros pensemos lo plasmemos de manera pues clara o asequible para las partes, ¿no? Entonces, es muy común que haya laudos que o digan de más o digan de menos, pero estos principios que subyacen en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo nos obligan, o por qué no decirlo así, nos impiden a los tribunales colegiados que, por ejemplo, repongamos procedimiento porque pues, no me gustó cómo lo dijiste técnicamente hablando en el laudo, o te ordenemos el dictado de un nuevo laudo donde me aclares dónde empieza la parte de resultando, la parte considerativa, dónde estableciste la litis, aclárame bien los puntos resolutivos.
si nosotros viendo en conjunto y a la luz de esos principios que permean en los artículos 841, 842, que, bueno, pues si bien es cierto, a lo mejor no guarda ciertas formalidades en cuanto al estilo, forma de valoración de pruebas, o hasta en el decir de alguna figura jurídica, vaya, no porque esté infelizmente redactado, forzosamente tiene que venir una concesión de amparo, ¿no? Una reposición del procedimiento o una concesión del amparo para la emisión de un nuevo laudo, ¿no? Para que se corrijan, entre comillas, pues esas aparentemente inconsistencias o poca claridad en la forma en que se dijo, en que se dictó el laudo. Porque lo que trasciende, lo que debe trascender, y es lo que la mayoría de los colegiados creo que vemos, al final de cuentas es que si la conclusión, aunque tal vez a la que se arribó de manera pues arrebatada o con pocos argumentos, se sostiene. De ahí que puedan venir amparos en los que, en cuyas ejecutorias, pues muchos de los argumentos o de los conceptos se declaran tal vez inoperantes o fundados por inoperantes, porque aun y cuando eventualmente puedan estar dichas de manera controversial o poco claras algunas consideraciones o circunstancias por la Junta, en esencia está bien la conclusión. Entonces, como colegiado, pues al final de cuentas asumimos plena jurisdicción cuando nos llega el laudo en revisión, para que lo analicemos, asumimos plena jurisdicción y entonces tal vez el estudio que hizo la Junta, pero lo plasmó de manera defectuosa en el laudo, nosotros igual lo hacemos y concluimos que aunque lo dijo pues de manera poco clara, pues al final de cuentas está bien, ¿no? Entonces no porque un laudo, argumentativamente hablando, digámoslo así, pues sea poco aceptable, no significa que esté mal la conclusión. Entonces, atendiendo a esos principios, que les digo que existen en la ley del trabajo, pues muchos laudos se sostienen. Aún y cuando, por ejemplo, esté todo revuelto, ¿no? La litis esté metida por ahí en la parte resolutiva, en la parte considerativa, qué sé yo. Pero al final de cuentas nosotros observamos que la conclusión se sostiene y pues los laudos subsisten, ¿no? Gracias a esos principios. Pero lo ideal, como está manejando el maestro Eric, pues es que como ya se inició desde hace muchos años el camino de la profesionalización, pues es que se continúe con eso, con esa preparación, no solo por parte de la institución hacia ustedes, sino que ustedes mismos, yo sé que es un gran sacrificio, pero creo que los que ahorita estamos tomando la voz, sabemos de lo que hablamos, porque no siempre la institución te acerca todas las herramientas para que tú cumplas de manera óptima con tu trabajo, pero a veces haciendo un pequeño sacrificio de sueño sobre todo, eh, o de convivencia. Estoy diciendo esto de una postura muy personal. Uno logra alcanzar pues otros estándares, ¿no? Entonces, lo ideal sería que de las instituciones hacia ustedes pues les acercaran de manera cómoda pues todas las herramientas para que ustedes continúen y sigan perfeccionándose en sus conocimientos y técnicas de argumentación, de redacción o de la que se estime necesaria, de conocimiento mismo, pero también es importante que ustedes partan de la base de que uno nunca deja de aprender. Entonces, este es un consejo que doy a manera particular y porque yo lo he visto en el maestro Eric, y pues uno solo es el que tiene que seguirse preparando, ¿no? Y a veces robarle media hora de sueño a las 5 horas que uno pues en promedio duerme, y yo creo que ustedes menos, por las cargas que tienen, digámoslo así, absurdas de trabajo ahora sobre todo. Entonces, lo ideal sería eso, ¿no? Que la institución y luego, en segunda instancia, pues ustedes también, pues sigan preparándose, no solo para realizar mejor su trabajo en la Junta, sino cuando eventualmente, pues ustedes decidan acudir a otra instancia, ¿no? Laboral, por ejemplo, pues seguramente ustedes tienen muchos compañeros que ya emigraron hacia los nuevos tribunales laborales, ¿no? Y ustedes saben que, pues para eso hay que
pues seguir en el camino de la actualización y de la preparación. Entonces, hasta aquí llegaré mi comentario en ese tema. Muchas gracias. Gracias, maestro. A ver, les comparto nuevamente las tesis de manera breve. Digo que ya les pasaron el número de registro por si alguien quiere volver a tomar nota. La referente a la verosimilitud del salario es la 20-11-445, jurisprudencia de la segunda sala, la 39 de 2016. ¿Sí? Y la otra que mostramos, segundo. Es la de la ejecución parcial de los laudos, segunda sala, jurisprudencia 64 de 2017, es la 2014-4585. No, 2014-585, perdón. ¿Listo? Hay una pregunta aquí, maestro, disculpe, que me parece muy interesante, Sí. que tiene que ver con el procedimiento de ejecución del laudo. Y esto Ujú. es muy común, tanto en el apartado A como en el apartado B, que tiene que ver con la reinstalación a un trabajador, lo despidieron del puesto A, con determinadas prestaciones y características, pero después de años, meses, que duró el juicio y luego la ejecución del laudo, pues la institución dice, oye, no, ya no existe ese puesto en mi estructura, pero tengo este. Se llama B, pero hace lo mismo, es el mismo horario, el mismo salario, mismas prestaciones. Ahí lo que nosotros hemos visto en los procedimientos de ejecución, cuando nos llegan, ya sea cuando analizamos el dictado de nuevo laudo, cuando nos llegan a través de recurso de revisión, porque impugnaron a través del juez de distrito el procedimiento de ejecución, la autoridad, en este caso la parte demandada, debe demostrar que efectivamente pues ese puesto desapareció, pero que el que le está ofreciendo, salvo por la denominación, es el mismo, ¿no? Y se trata de las mismas funciones. Demostrado esto, no existiría, de mi punto de vista, ningún impedimento para que la Junta tenga por cumplido el laudo, ya que pues, la parte demandada acreditó los elementos necesarios para, no decir que está imposibilitada para cumplir el laudo, pero sí imposibilitada para reinstalar a esta persona en un puesto que ya no existe por su denominación, pero existen otros similares, ¿no? O mejores tal vez, ¿no? Entonces, el hecho de que un puesto ya no se denomina igual o que ya dejó de existir en la estructura no significa que la parte demandada no le pueda ofrecer otro con las mismas características, pero debe demostrarlo, no solo decirlo. Gracias. Gracias, maestro. También en relación con la fijación de la litis, veo una pregunta en materia de invalidez. Dice que... ya lo perdí. Bueno, decía que si se demandaba una cuestión de invalidez por enfermedad general y los peritos de las partes le diagnosticaban una enfermedad del orden profesional, que si se podía variar la litis al emitir el laudo, en mi opinión, no. Si los peritos diagnostican enfermedad profesional y no del orden general y la pretensión era invalidez, me pareciera que tendría que haber una absolución. De lo contrario, sí estaríamos variando la litis porque en su oportunidad no, no se pudo defender sobre ese tema. En este caso entiendo el Seguro Social, que sería el ente asegurador, y entonces no le estaríamos vulnerando las formalidades esenciales del procedimiento respecto de él, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender que la fijación de la litis siempre va a ser demanda, contestación. La demanda con sus modificaciones y aclaraciones y la contestación a las mismas. Eso es lo que nos va a fijar el problema a resolver, ¿sí? No sé Hay si una tengan pregunta alguna... aquí que tiene que ver a la que me refería hace rato, con la denominación del puesto. El actuario no podría
tal vez ordenar la instalación en un puesto diferente, puesto que a él no le toca o no le corresponde analizar lo relativo a la similitud o a las características que comparten el puesto del que fue despedido y en el que lo pretenden reinstalar. Eventualmente puede darse por reinstalado, yo no digo que no, pero habría que ver qué es lo que dice la Junta en cuanto a si está o no cumplido y si la parte demandada demostró que aunque cambió de denominación, pues se trata del mismo puesto, ¿no? O características iguales o mejores, ¿no?, que la anterior. Luego hay otra pregunta aquí que dice, en cuanto a los principios que rigen el derecho, ¿cuál prevalece? Indubio pro reo, indubio pro operario, en virtud de que se condenó. Sí, todos leen las preguntas, ¿verdad? O sea, sí, sí veo que todos tienen acceso. No se puede joder. Tiene que ver con la pregunta del puesto. En cuanto a los principios que rigen el derecho, en virtud de que se condenó una demandada que fue rebelde, pero el actor no acredita la acción con sus pruebas y no se puede juzgar de verdad se de buena fe guardada porque no acredita salir. Miren, este tipo de asuntos no sé qué tan común sea, ya lo entendí. Una empresa no acude al juicio y se decide, la Junta decide absolver a pesar de que se le tuvo tal vez por contestar la demanda en sentido afirmativo, porque dice aquí que el actor no acredita la acción con sus pruebas y no se puede juzgar a verdad sabida porque no acredita salario, relación laboral, etc. Miren, aquí en el tribunal yo recuerdo que hemos tenido dos circunstancias en torno a este supuesto. Una donde efectivamente la parte demandada no acude, se le tiene por contestar la demanda en sentido afirmativo y no hay pruebas. Pero hay jurisprudencia en el sentido de que basta con la sanción de tener por contestar la demanda en sentido afirmativo para que quede acreditado el vínculo de trabajo. Ese es el supuesto más común cuando se llega a dar, o esa es la solución más común que se da a ese tipo de asuntos. Pero tenemos otros donde pues el trabajador acude al juicio, hace su narrativa, puede o no narrar hechos o circunstancias inverosímiles, pero ofrece pruebas y con sus mismas pruebas destruye su acción. En ese supuesto, ahí no puede prevalecer el principio a favor del trabajador, no por la suplencia de la queja, porque estamos hablando de pruebas que él mismo aportó, pudo haberlas aportado su contraparte, pero pruebas que él mismo aportó con la que destruye la acción intentada y ahí no lo salva el principio de indubio pro operario. Espero y ese haya sido, haya entendido en la pregunta. O la máxima dice aquí, le completa, dime los hechos y yo te doy el derecho, no aplicaría. No cuando tenemos prueba de por medio. Aún y cuando estemos, mire, la única excepción que yo de momento veo, que creo que ya lo tuvimos en una ocasión, es que estemos hablando de hechos inverosímiles. O en la misma narrativa se contradice y a lo mejor ahí sí queda abierta la posibilidad de la Junta para que aún y cuando existan esos principios a favor del trabajador, los mismos hechos que él narra destruyen la acción que intentan, aunque no haya pruebas de por medio. Entonces, si se fijan, tenemos tres supuestos o tres formas de resolver una misma circunstancia, ¿no? Entonces, no podemos hablar de reglas generales, pero al menos de bote pronto, con estos tres ejemplos, creo que podemos abarcar gran parte de los asuntos que eventualmente llegan a los colegiados. Luego hay otro aquí de Lidia Angélica, en el ejemplo que dio, cuando existe imposibilidad de cumplir la ejecución de un laudo o instalación, ¿es posible interponer recurso de no acatamiento al laudo? Miren, ese tema en principio se tiene que pronunciar la Junta. Vamos a poner que haya desaparecido la institución del Estado, por decirlo así, o una empresa, pues efectivamente habrá imposibilidad de cumplir, a lo mejor de reinstalar, ¿no? Pero no necesariamente puede existir imposibilidad de pagar las condenas económicas que pueda tener el laudo, ¿no? Pero eso lo dirá
las circunstancias de cada caso. A lo mejor estamos hablando de una empresa que tiene filiales y la filial donde trabajaba esta persona que fue despedida desapareció. Bueno, a lo mejor no va a poder ser reinstalado ahí, pero en otra de las filiales o en la filial principal eh, será posible reinstalarlo, ¿no? O a lo mejor, oye, ya no tengo filial en México. Si quieres te reinstalo en otro país, ¿no? Pero entonces ahí vendrá ya el tema, eh, si la parte logra conveniar eso o la Junta va a determinar de plano que existe imposibilidad para cumplir el laudo en la parte de la reinstalación, pero no hay posibilidad para que se cumplan las condenas económicas, ¿no? O de cualquier otro tipo que impliquen la erogación de recursos económicos por parte de la empresa. Cada caso irá dando la apertura, pero digamos que todo es posible siempre y cuando esté demostrado y haciendo uso de la razón, del derecho, de la interpretación, es, todo tiene solución. A veces no será la mejor que se pueda tomar, pero en términos de lo que dice el artículo 14 de la Constitución, todos los asuntos tienen que resolverse, ¿no? Nunca podrá dejarse uno sin resolver porque aparentemente no hay una norma o criterio que regule ese supuesto, pero todo es posible. Luego, ¿será posible de forma análoga un cumplimiento sustituto? Sí, como lo acabamos de explicar. Bueno, hay una de Francisco que creo que tiene que ver ya con lo que dijimos. Hay una pregunta en ejecución, dice, cuando se va a embargar y se lleva a cabo dicha ejecución por un terreno que le pertenece a la demandada, según consta en folio real, se giran los oficios y este contesta que no puede trabajar porque aparecen dueños otras personas. Y el registro dice que se debe llamar como terceros. Sí, si ya teniendo toda la información necesaria para hacer un embargo de esa naturaleza, miren, pueden suceder dos cosas. Es que como autoridades que en el momento tienen la batuta de la ejecución, no digo que no puedan. A lo mejor ustedes dicen, pues mira, ya me informó aquí el registro público de la propiedad, yo veo que parece ser que hay un tercero que comparte la propiedad o inclusive hay alguien poseyendo porque puede haber sentencias ahí inscritas que están protegiendo la posesión de una persona. Yo no digo que no puedan ejecutar, ¿eh? Y ya dependerá de las personas que se ven perjudicadas por ese embargo, pues que acudan a la vía correspondiente, eh, pues hacer valer los medios que correspondan como tercerías excluyentes, ¿no? Pero yo diría que si un servidor público tiene a la vista esa información, pues a lo mejor sería un exceso, no quiero hablar de irresponsabilidad, de que a pesar de que ve o de que advierte que hay terceras personas que comparten la propiedad de un bien que se pretende embargar, lo hagan, ¿no? Pero eso ya queda, no quiero decir en el fuero del servidor, sino tal vez en los procedimientos internos que la Junta o los tribunales de que se trate tengan, ¿no? O su propia normativa, ¿no? De cualquier forma, cualquiera de las dos cosas que hagan, ninguna de las partes queda inaudita en cuanto al derecho, va a tener a su disposición pues los medios que las leyes correspondientes establecen para defenderse de una actuación de esa naturaleza. Luego hay otra aquí, perdón maestro Eric, me estoy siguiendo muy emocionado. No, dale, dale. ¿Cuál Está es su bien. opinión cuando un trabajador está inhabilitado por sentencia de un tribunal administrativo, pero en cumplimiento de ejecutoria se determinó que la parte demandada no demostró la justificación de la rescisión de la relación de trabajo? Por lo tanto, el despido fue injustificado. Y cada vez que se requiere al demandado para que cumpla, a pesar, se han hecho. Miren, este es un asunto, yo lo he visto muy pocas veces. La vez que no recuerdo si en la mesa que yo tenía en el tribunal en la que estaba, haya tenido uno así, pero luego se entera uno por compañeros. Miren, eh, si esta persona, es que hay como dos o tres jurisprudencias que la Corte define, aunque es muy delgada la diferencia, define estas circunstancias y dice más o menos así. Si el trabajador fue sancionado y fue inhabilitado por una sentencia de naturaleza administrativa y quedó firme,
una sentencia, una sentencia laboral no podría, eh, no podría pasar por encima de esa resolución y ordenar su reinstalación. Eventualmente lo que podría suceder es que tal vez tendría derecho, si la sentencia laboral determinó que fue despedido injustificadamente, eventualmente podría tener derecho a recibir pues, el pago de las condenas que ese tribunal laboral lo ordenó y que tal vez el tribunal colegiado confirmó. Pero hablar de una reinstalación no, porque estaríamos eh, desobedeciendo una resolución que ya quedó firme. Y creo que no se justifica que a lo mejor la parte demandada no haya avisado al tribunal laboral que pues existía esa sentencia en contra del trabajador, ¿no? Porque recuerden que se resuelven derechos diferentes. En los tribunales administrativos pues estamos hablando de responsabilidad regulada por una ley de esa materia, y en el mundo del derecho laboral pues solamente son derechos laborales, pero llega un momento en que esas sentencias se pueden cruzar y ahí ya habrá un acto que no se pueda cumplir como lo es el de la reinstalación, pero sí, les digo, porque se resolvió solo sobre derechos laborales, sí tendrá derecho eventualmente a que le sean pagadas las sanciones de tipo laboral. Esa sería mi postura, partiendo de la base de sus criterios. Yo creo que ya no alcanzamos a buscarlos, pero en las clases subsecuentes que me tocan, se los pondré, se los haré de su conocimiento. Disculpe, maestro. ¿Hay más preguntas? ¿Tienes otra ahí en relación con la condena en una plaza que ya dejó de existir? Ciudadano se Dice, condenó. dice no que se tendría por cumplida, pero si como lo expuso, si se ofrece una plaza similar pero con diferente nombre, ¿cómo podría la autoridad darla por cumplida si el trabajador se niega a Sí, ya aceptar? dijimos que sí se puede tener por cumplida si la parte demandada demuestra que efectivamente la plaza desapareció y la B que le están dando tiene las mismas prestaciones y realiza las mismas funciones. Si demuestra eso, claro que se puede tener por cumplida. Difícilmente se va a tener, o sea, difícilmente vamos a encontrar la laudo que nunca se puede cumplir o que no se puede emitir un pronunciamiento sobre si está o no cumplida. Puede haber declaración de la Junta decir esto no se puede cumplir, al menos no así, ya se analizó y en este se puede tener por cumplida, y todo lo demás respecto a lo que no existe imposibilidad, claro que puede haber un pronunciamiento de que ya está cumplido el laudo. ¿Qué más hay aquí? Los jueces tienen auxiliares y los dictaminadores en la Junta no. Es mucha la diferencia, sí. Es verdad, se entiende eso. En el Juzgado de Distrito estamos hablando, creo que no sé cuántos secretarios. El maestro era 15, no me acuerdo. En el circuito hay algunos que tienen 5, Ajá, otros 8, ciertamente. Pero 10. estamos hablando del rendimiento individual. Entonces, en mi caso y en el caso de otros compañeros que tengo en el Poder Judicial, y con independencia de la naturaleza del asunto no cambia. O un asunto diario, ¿no? Claro, se salva una vez el sábado y domingo, ¿no? Y a veces, yo sé que en las juntas ustedes puedan decir, bueno, ahorita estamos en etapa ya de combate al rezago, no hay asuntos fáciles, eso lo hemos estado comprobando, ya no están llegando asuntos fáciles de la junta. Eh, habrá ocasiones en que a lo mejor un día te tocó un asunto muy facilito que es de formato y pues aprovechas. Al menos eso es lo que en mi experiencia yo he hecho. Aprovechas que te tocó uno fácil y aprovechas para adelantar otro que pues sabes que medianamente te va a llevar un día y medio o dos, ¿no? Pero bueno, esos son métodos muy, muy personales, pero entiendo su postura, ¿no? Es decir, oye, somos muy poquitos, hacemos de todo, la verdad es, si se entiende, es muy cuesta arriba que a veces cumplen ustedes la cuota, ¿no? Y menos ahora que creo que están desapareciendo plazas y pues ya no hay manera de contratar a más personal. Perfectamente entendible. Yo solamente hice un comentario en términos personales. Ya estamos Gracias. ya estamos sobre la hora. Por mi parte, nada más reiterarles mi agradecimiento y mi admiración por esa labor que hacen. Eh,
Entendemos que no es una labor nada fácil, menos en las condiciones en las que se encuentran. Y lo que platicamos aquí es eso, una mera charla entre colegas, entre compañeros, que esperamos les haya servido, les haya ayudado y que les orienten algo. No es ni con afán crítico ni de señalamientos. Y bueno, pues nos reiteramos a sus órdenes y agradecerles su presencia y el interés en este taller. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a los maestros Eric Fernando Cano Figueroa y Juan Carlos García Campos por su notable exposición. Y les recordamos que la siguiente sesión se llevará a cabo en punto de las 17 horas el día martes 13 de junio. Para tal efecto, el día lunes 12 les será enviada a sus correos electrónicos la nueva liga para el registro de ingreso al curso. En caso de que no visualicen el correo electrónico en su bandeja de entrada, por favor, verifiquen si este se encuentra en los elementos no deseados o en la bandeja de spam. Les recordamos que para poder acceder a cada sesión, deberán repetir íntegramente el procedimiento que llevaron a cabo para acceder. Esto es, que deberán seguir los pasos 1, 2 y 3 descritos en el correo electrónico remitidos a ustedes el día de ayer. Por último, les reiteramos que en caso de existir dudas o preguntas referentes al tema visto, estas deberán ser enviadas directamente al correo electrónico arturo.mendoza@stps.gov.mx, con la finalidad de que sean turnadas con los ponentes. Sin otro particular, agradecemos su presencia. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego.